Veo que ya no hay más. Veo que ya no hay más gente ingresando. Entonces vamos a comenzar con este seminario, que es parte de la serie de seminarios del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica. Hoy día va a presentar Rodrigo Oces, que es candidato a doctor en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo soy Carlos Ovalle, soy su profesor supervisor y tengo el gusto de presentar a Rodrigo para el seminario de hoy. Entonces Rodrigo es ingeniero constructor de la Universidad de la Frontera y se ha desempeñado como académico de la Universidad de la Frontera por más de 16 años. A principios de 2015 se inscribió en la Universidad Católica para hacer su doctorado y actualmente es candidato a doctor y lleva trabajando algunos años en este tema. Hizo una pasantía en Australia por un poco más de un año en la Universidad de Newcastle el año 2018 y parte del 2019. Luego de eso tuvo una pausa en su trabajo de tesis con motivo de sus compromisos en la Universidad de la Frontera, y ahora ha retomado su trabajo y nos va a presentar un resumen de sus avances. Entonces el título de la charla: Efectos de la rotura de partículas en la compresibilidad y creep de materiales granulares. Entonces voy a dejar a Rodrigo que presente unos 35 o 40 minutos y luego le abriremos una serie de preguntas y respuestas. ¿Okay? Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. También gracias por participar y por asistir a esta charla. Bueno, como primero, conversar de los contenidos, una breve introducción, contexto y motivación de qué se trata esta charla, los objetivos, que son también parte de los objetivos de mi tesis doctoral, la metodología que se utilizó para el trabajo que se va a presentar, obviamente los resultados experimentales, y finalmente las conclusiones, ¿ya? Entonces, para comenzar, para el diseño de estructuras de enrocado o de grandes obras geotécnicas, como por ejemplo presas de enrocado, y tal como aparece en la figura, por ejemplo, botaderos de roca estéril de mina, tanto en la figura de la izquierda como en la de la derecha, se presenta un problema, ¿ya? Por ser un material granular, y un material granular que contiene de forma individualizada microgrietas, y dentro de estas microgrietas existe una pequeña cantidad de agua en fase líquida, y que por un efecto de succión mantiene estas grietas de forma estable, ¿ya? Como podrán ver y como podrán observar el tamaño de la estructura, por ejemplo en la figura de la derecha, se puede ver el tamaño del camión respecto del tamaño, por ejemplo, de este acopio. Grandes esfuerzos se producen principalmente en la base de esta estructura, y que tiene como esfuerzo fundamental el peso propio ya del material, y que se prolonga en el tiempo y que puede ser constante o que pudiera aumentar en función de cuánto también aumenta el tamaño de la estructura, ¿ya? Esto en el tiempo genera un efecto de creep, ¿cierto? Y que en algún minuto estas grietas que existen se van a propagar simplemente por el efecto del peso que tiene la estructura, ¿cierto? Y si adicional a esto le agregamos el efecto que pudiera generar el acceso de humedad, y esta humedad que puede ingresar tanto como en vapor de aire o también como en estado líquido, esta humedad puede acceder a estas microgrietas y saturar estas microgrietas, y generalmente eliminar la succión, dejándola prácticamente en cero, y generándose una propagación de estas grietas, producto de un efecto de stress corrosion, y también por esta carga constante que está dentro del material, y que finalmente produce la destrucción, obviamente, del material, la degradación o meteorización, y el material que tenía una granulometría o una distribución de tamaño original pasa a evolucionar, y también se empiezan esos espacios vacíos, o los poros que habían de aire, comienzan a ser rellenados por
las partículas que han ido rompiéndose por el paso del tiempo, ¿sí? Y lo que también va a generar una disminución o un asentamiento de la estructura, ¿cierto? Aquí tenemos ejemplos. Primero veamos el ejemplo gráfico de rocas, perdón, de presas de enrocado, en la cual se hace un monitoreo, o se hizo un monitoreo en el tiempo con respecto al asentamiento. Y se puede observar que pasado el tiempo, el asentamiento aumenta, y este es un proceso que es, como se dice en inglés, ongoing, o sea, sigue en el tiempo, ¿sí? La figura de la izquierda, por ejemplo, presenta una presa de enrocado en España, y que ha sufrido asentamientos, y se puede ver la dimensión del asentamiento producido por este proceso de carga en el tiempo, o sea, básicamente creep, ¿sí? También, por ejemplo, Ando y otros investigadores hicieron el análisis sobre una arena a la cual, arena en estado seco, a la cual le aplicaron una carga, por ejemplo, de 2.500 kilopascales de forma constante, y a través de un escáner de alta resolución evaluaron la propagación de estas grietas en dos puntos, un punto A y un punto B, y esta propagación la iban evaluando cada 10 minutos. ¿Ya? Cada 10 minutos iban evaluando cómo se iba propagando estas grietas, y se puede ver que, por ejemplo, para la partícula o la zona donde está la zona A, ¿sí? Existe una grieta, y esta grieta comienza a propagarse, y ya se comienza a abrir a partir de los 20 minutos después de haber tomado el scan, hasta que al final termina por propagarse en toda la partícula. En el caso de la figura B, recién a los 50 minutos comienza a generarse la propagación de la grieta. Si se fijan, 10 minutos más antes ya la grieta existe, y si uno mira hacia atrás también la grieta existe, pero la propagación importante ocurrió a partir recién de los 50 minutos. Entonces, lo que se tiene es una partícula granular, ¿cierto? O una serie o un empaquetado de partículas granulares que están bajo un cierto nivel de esfuerzo, ¿sí? Estas partículas contienen microgrietas. Dentro de las microgrietas existe una fase de agua en estado líquido, ¿cierto? Y que genera un efecto de succión, y que, como dije, mantiene esta grieta de forma estable. Pero si accede agua, en estado líquido o en estado de vapor, esta grieta se va a saturar, la succión va a disminuir drásticamente hasta llegar a cero, y esta grieta se va a propagar. Y todo esto sumado al esfuerzo que se mantiene constante dentro de la partícula, ¿sí? O sea, si lo queremos ver, por ejemplo, de un enlace de sílice de óxido, existe el enlace, ¿cierto?, de una partícula granular, se acerca una molécula de agua, y una de las moléculas de oxígeno se enlaza perdón, una de las moléculas de hidrógeno se enlaza con la molécula de oxígeno, rompe el enlace, y se genera lo que se conoce como esta microgrieta, y que se comienza a propagar a través de este efecto de stress corrosion, ¿ya? Entonces prácticamente el enlace existente se termina por destruir, y el sílice se conecta con un enlace de prácticamente hidróxido, ¿sí? Perdón. Entonces, lo que ocurre es una degradación hidromecánica de los materiales granulares, y los principales efectos es que el material se degrada, se corroe, se destruye, y producto de estas microfracturas de las rocas, esta degradación evoluciona hacia un material más fino, como dije al principio, o sea, se tiene una especie de granulometría o un tamaño de material, y este tamaño original se destruye y se genera uno nuevo. Obviamente la compresibilidad aumenta, y la dilatancia y la resistencia al corte máximo podrían disminuir, ¿cierto? Entonces podemos ver la figura en la parte izquierda inferior, ¿sí?, en la cual la figura azul corresponde a la granulometría original, y luego de este proceso de degradación aparece una nueva granulometría con un material mucho más fino, ¿sí? O sea, la curva se comienza a desplazar, en este caso hacia la izquierda, ¿ya?
Ahora, la rotura va a depender de parámetros intrínsecos, como por ejemplo la mineralogía, la forma de las partículas o la granulometría inicial que tiene el material, y también de parámetros de estado, o sea, trayectoria de esfuerzo, densidad, pero en este caso, como hablamos de material granular, principalmente densidad relativa, y de succión, o humedad relativa del ambiente. ¿Ya? Otro efecto que es importante evaluar es el efecto escala. O sea, ¿qué ocurre si este material que tiene una cierta granulometría, una cierta distribución, ahora aumentamos el tamaño manteniendo, por ejemplo, la forma de la granulometría, ¿cierto? Y sabemos que por la mecánica del sólido nos va a decir que, por ejemplo, para una partícula grande y una partícula pequeña, ambas bajo el mismo esfuerzo, la partícula de mayor tamaño va a tender a romperse con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que existan microgrietas es mucho mayor que una partícula pequeña. ¿Sí? Entonces, pasando a los objetivos de esta investigación, el primero era identificar la influencia de la humedad y del tamaño de las partículas en la compresibilidad de materiales granulares con rotura de partículas. El segundo de ellos era evaluar las deformaciones por creep o fluencia lenta debido a la rotura de partículas en materiales granulares. Y por último, evaluar el efecto del tamaño de las partículas en la compresibilidad y creep, o sea, ver el efecto de escala. ¿Ya? Entonces, para ello se seleccionaron dos materiales. El primero de ellos, un material proveniente de Australia, y el segundo de ellos, un material proveniente de una cantera de colina. Entonces, pasemos a describir primero el material de Australia y que corresponde a partículas erodadas, transportadas, o sea, un coluvión, ¿ya? Las cuales derivan de una formación de hierro en bandas, o sea, lo que se conoce como BIF, ¿cierto? Y son sedimentos precámbicos ubicados en la región de Pilbara, que está ubicado en Western Australia y principalmente extraído de una mina, que en este caso es la mina Salomón, ¿ya? Y que principalmente contiene material de hematita y magnetita, ¿ya? Aquí se puede ver, primero, desde izquierda hacia derecha, en la figura de la izquierda podemos ver la forma general que tienen las partículas y que se asemeja a una placa, o una forma más plati, como le dicen los australianos, pero nunca como para llegar a un tamaño de laja o una forma de laja, ¿ya? Es importante la dimensión longitudinal, o sea, el largo con respecto al ancho, y el espesor es un poco menor, ¿ya? Y también en la figura ya de la derecha se pueden ver cómo, si bien las partículas desde afuera se ven todas de color rojo y todas de forma homogénea, pero si uno las tritura, se va a dar cuenta que son bandas y que existieran o existen al menos 6 tipos de composición diferente, como se puede observar aquí en la microscopía óptica de láminas delgadas, o sea, a través de corte en vidrio, un trabajo que hizo Sandra Linero. ¿Ya? Bueno, esta parte no se puede observar a priori, o sea, uno no lo sabe, solamente se encuentra con este material que tiene este color y que aparentemente son todas las partículas de igual composición, pero lo cual en realidad no es así. ¿Ya? El otro material corresponde a una cantera artesanal de la zona de Colina, ¿sí? Cerca de la autopista Nororiente Santiago, de la Avenida del Valle, ¿ya? Y corresponde principalmente a una roca de tipo triturada, como dije, de una cantera pequeña, y es una andesita, ¿ya? De roca extrusiva y principalmente compuesta por cuarzo, ¿ya? Respecto de los dos materiales, al material de Australia, nosotros separamos o tomamos dos muestras, una muestra de tamaño arenoso y una muestra de tamaño gravoso. Ya voy a describir los tamaños máximos y mínimos de cada una de ellas. Y para el caso del material de colina, solamente utilizamos tamaño de arena. ¿Ya? Perdón. Entonces, respecto a la metodología, ¿cómo desarrollamos el trabajo? Primero, la implementación de una técnica no convencional para ensayos granulares bajo humedad relativa controlada o succión controlada, ¿ya?
Luego, ensayos de compresión unidimensional, o sea, edométricos, en escala menor, tamaño arena, tanto para el material de colina como para el material de Pilbara, de Australia. Y luego, finalmente, ensayos de compresión unidimensional, también edométrico, a gran escala, principalmente tamaño grava, y que este se desarrolló 100% en la pasantía en la Universidad de Newcastle, en Australia. ¿Ya? Respecto de los materiales, en la figura de la izquierda, o en el gráfico de la izquierda, está la distribución que nosotros decidimos para el material de colina. Como pueden ver, es un material prácticamente monotamaño, o sea, entre 2 y 1.18 milímetros, mientras que en el material de la derecha corresponde a la selección que se hizo para el material de Pilbara. Ya en el caso arenoso, como tamaño máximo 2.36 y como tamaño mínimo 0.30 milímetros, y para la escala mayor, o sea, para el tamaño de grava, un tamaño máximo de 50 milímetros y un tamaño mínimo de 9.5. O sea, la escala o el aumento es casi aproximadamente 16:1. ¿Ya? Aquí están no los 3 tipos de materiales, pero sí las 3 granulometrías seleccionadas para cada uno de los test que se llevaron a cabo. Primero, el material de colina, que dije que era prácticamente monotamaño, ¿sí? Luego, el material de Pilbara para tamaño arena, ¿sí? Entre 0,3 y 2.36 milímetros. Y finalmente, en la figura de la derecha, está la distribución más detallada, que corresponde al material de Pilbara y que es material gravoso, ¿sí? Y que se puede observar, por ejemplo, la forma en las partículas, sobre todo del tamaño entre 50 milímetros y 26.5, que era como más o menos yo les conversaba hace un rato atrás. ¿Ya? Entonces, el ensayo bajo succión controlada consistió principalmente en aplicar la ley psicométrica, ¿sí? En la cual se crea este circuito que ustedes pueden ver acá, en el cual primero está la muestra edométrica, ¿cierto? Esta muestra edométrica está conectada a través de tuberías, primero de un regulador de presión, un higrómetro, un matraz Eldermeyer, en el cual se disponía de una solución salina, o de sílica gel, de tal manera de generar un cambio en la humedad relativa y que obviamente este cambio se viera reflejado en la succión. Otro higrómetro, y finalmente una bomba de vacío. Entonces, ¿cómo funcionaba? Se echaba a andar esta bomba de vacío, ¿cierto? Esta bomba de vacío hacía que el aire se desplazara, este aire llevaba una cierta humedad relativa, ¿sí? Al ingresar al matraz, el matraz con la solución salina le entregaba una humedad o le quitaba una humedad, dependiendo del seteo que se quisiera hacer, y cambiaba la humedad relativa de este aire. Primero este aire pasaba por un higrómetro de entrada en el cual se controlaba la humedad relativa que se estaba generando y también la temperatura. Y luego un regulador de presión que nada más que para disminuir la presión del aire y que no afecte en los resultados de compresión, ¿ya? Una vez que este aire con esta humedad controlada ingresaba dentro de la muestra de tipo granular, pasaba por toda la muestra, salía y se volvía a evaluar la humedad relativa junto con la temperatura, ¿ya? Y volvía nuevamente a la bomba de vacío. Entonces, una vez que se alcanzaba el equilibrio entre las temperaturas y la humedad relativa medida tanto en el higrómetro de entrada como en el higrómetro de salida, entonces alcanzaba el equilibrio, comenzábamos con el proceso de esfuerzos uniaxiales, ¿cierto? Entonces nosotros evaluábamos la humedad relativa, que la teníamos controlada, la temperatura en Kelvin, y con la constante de Avogadro, la densidad del agua como función de la temperatura, y por último la masa molecular del agua. Entonces obteníamos la succión total de las muestras que nosotros ensayábamos. Perdón, entonces lo que ocurría, o lo que nosotros tratábamos de evaluar, eran dos instancias. Por ejemplo, si es que quisiéramos humedecer la muestra, en cada grano individualizado, lo que hacíamos era tratar de saturar esta microgrieta, y si era posible también,
que se condensara el agua y se generara esta humedad en fase líquida interparticular, ¿ya? Mientras que en el caso, cuando se quisiera secar, o sea, aumentar la succión de una muestra, se agregaba aire y lo que hacía este aire era prácticamente extraer la humedad intergranular y también extraer un poco de la humedad que existía dentro de la partícula, o sea, dentro de la microgrieta, de tal forma de aumentar la succión dentro de esta partícula, ¿sí? Aquí está el seteo que se hizo para las muestras de los ensayos que se hicieron en el Laboratorio de Geotecnia Experimental de la Católica, ¿ya? Donde acá está el edómetro, ¿cierto? Se ve un sistema de tubería, y este sistema de tubería está conectado a esta bomba de aire, la cual inyectaba un sistema de aire, este aire viajaba, ingresaba a este matraz Erlenmeyer, el cual tenía una solución y estaba bajo un agitador magnético, ¿cierto? De tal manera de mantener la solución activa, y esta solución luego pasaba por, o esta solución a través de vapor de aire, pasaba primero por el higrómetro de entrada, luego por el regulador de presión, y ahí accedía a la muestra edométrica por la parte inferior, y luego salía por la parte superior, y nuevamente se volvía a controlar con el higrómetro de salida para volver a la bomba, a esta bomba que generaba aire, ¿ya? Y este era un circuito constante, ¿sí? En la figura a la izquierda se puede ver el tamaño de la probeta que se preparaba, ¿sí? Exactamente lo mismo se replicó, obviamente, con otro equipo y con otra tecnología para Australia, para el tamaño de arenas. No voy a entrar a explicar porque es básicamente lo mismo. La única diferencia que se puede apreciar es que en el caso de la Católica, acá estamos presentando, cuando estamos tratando de humedecer la muestra, aumentando la humedad relativa, y en el caso de Australia lo puse con silica gel, o sea, de tal manera de disminuir la humedad relativa y aumentar la succión de la muestra, o sea, proceso de secado, ¿ya? Donde sí me voy a detener un poquito más es en la metodología aplicada, por ejemplo, para gran escala, para el material granular, en el cual se utilizó un equipo que es un corte directo gigante de dimensiones de 720 milímetros de lado, ¿ya? Y que se adaptó para poder realizar estos ensayos edométricos, en los cuales este equipo originalmente tenía 3 jacks vertical, que son lo que generan el esfuerzo vertical, y 4 jacks horizontales, que son los que generan el corte. Se desactivaron obviamente los horizontales, y para la muestra de suelo nosotros solo ocupamos la parte superior, la caja superior, y la parte inferior de la caja la dejamos vacía, e instalamos un sistema de tuberías que permitía que accediera la humedad relativa a la muestra desde el fondo hacia la parte superior. Y se contaba con dos lectores de desplazamiento vertical, los cuales se promediaban y se evaluaba la deformación o el desplazamiento vertical de las partículas. Obviamente todo esto controlado por un computador, el cual controlaba este equipo que allá le llamaban el Big John, ¿ya? Y que era capaz de generar una presión de tipo vertical de hasta 3.2 megapascales, ¿ya? Entonces, para explicar más o menos cómo era el seteo de este dispositivo, partiendo de la figura A, entonces en la parte inferior, o la caja inferior, se le colocaba este sistema de tuberías, la cual, esta línea roja indica que por aquí accedía el aire con cierta humedad relativa. Obviamente esta tubería tenía mayor diámetro, y luego era repartida de forma lo más uniforme posible dentro de la caja inferior. Luego se colocaban unas vigas metálicas doble T o H, como quieran llamarlo, además de un higrómetro, de tal manera de controlar la humedad relativa que existía en la parte inferior. Luego de esto venía una placa metálica, y en los costados existía una pequeña lámina, ¿ya? O una pequeña varilla, en la cual se le generaron orificios de tal manera que permitiera que esta humedad relativa subiera y accediera al material, ¿cierto?
Y finalmente en la parte superior también se colocaba un higrómetro de control y también tuberías para que pudiera asegurarse de que la muestra recibiera la humedad relativa que era el target que se quería medir, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos una fotografía donde la muestra ya está prácticamente compactada y montada y lista para preparar el otro seteo, que ahora lo que corresponde era aplicar una membrana en la parte superior, de tal manera de evitar el escape o pérdida de humedad relativa, y luego se hacía la conexión de las tuberías, que cumplían exactamente el mismo rol que para las muestras pequeñas, en el caso arenoso. También había un sistema para generar humedad o disminuir la humedad, una bomba de vacío, y de nuevo también esto se controlaba a través de un computador, ¿sí? Por lo tanto, es exactamente el mismo proceso, ¿sí? Perdón. Entonces, este es el set de ensayos que se realizó, tanto para las muestras de Colina como para las muestras de Pilbara. Algunas ya se ensayaron en Santiago, otras están, el resto todo en Australia. Este también son los sets de succión aplicados a cada una de las muestras, y evidentemente la granulometría decidida para cada tipo de muestras, ¿sí? Aquí necesito que pongan atención en esta figura, porque aquí está la muestra ya preparada, nivelada. Fíjense que ninguna partícula tiene rotura. Más adelante vamos a ver cómo quedaban las muestras una vez terminado el ensayo, ¿ya? Eh, Terminado el ensayo edométrico, se procedía a extraer la muestra, ¿cierto? Y se realizaba un tamizado manual, primero solamente hasta los 2,36 milímetros, y luego lo que pasaba bajo ese tamiz se podía tamizar ya de manera mecánica, a través de un agitador que existía ya, de tal forma de poder obtener las curvas granulométricas del material post-ensayo, ¿ya? Entonces, pasemos ahora a los resultados, ¿sí? Primero, partiendo por la figura de la izquierda, ¿sí? En la cual se tienen los ensayos de Colina, y en la cual se puede ver claramente que a mayor succión, menor era la deformación o la compresibilidad del material, mientras que si aumentaba la succión o aumentaba la humedad, la compresibilidad era mucho mayor, ¿ya? Lo mismo se pudo ver en las muestras de Pilbara, que también pudimos ensayar en Santiago, a 3 succiones diferentes, y de nuevo se observa exactamente el mismo fenómeno, por una muestra completamente saturada, en la cual tiene mucha más compresibilidad que una muestra que tenía prácticamente seca, que tenía 330 megapascales de succión, ¿sí? Aquí pueden ver un proceso en el cual la muestra que tenía 110 megapascales se inundó, y también se evaluó el colapso que se generaba producto de el aumento en la humedad, ¿ya? Acá ahora presento lo que corresponde a los resultados hechos en Australia, tanto para muestras de tamaño arenoso, que son las que están en color rojo, como para las muestras en color azul, que corresponden al tamaño grava. Primero, de nuevo, se cumple la misma premisa, que aumenta la compresibilidad si es que aumenta la humedad, y se puede ver esta figura en la que el marcador corresponde a una cruz, corresponde a una muestra de arena que está completamente saturada, ¿ya? Por lo cual tuvo mucha más deformación o mucha más compresibilidad que, por ejemplo, en las muestras que tenían mayor succión, de 150 megapascales y 200 megapascales respectivamente, ¿ya? Y lo mismo se observa en el caso del material de tamaño grava, ¿sí? En el cual las muestras que prácticamente estaban saturadas y que eran estas que están acá abajo, tuvieron mucho más deformación o mucho más compresibilidad que las muestras que estaban en estado seco, ¿ya? Por otro lado, también se valida la hipótesis de que si se aumentaba el tamaño de las partículas, entonces también se aumentaba la compresibilidad, y se puede observar que la compresibilidad aumenta casi 4 veces entre el tamaño de tipo arenoso respecto del tamaño de tipo grava, ¿sí? Dentro de los análisis que hicimos, tanto para los ensayos de grava, que corresponden a la figura de la izquierda, como
para los ensayos de tamaño arenoso, que corresponden a la figura de la derecha, se identificó las deformaciones que correspondían a la deformación ya instantánea, o sea, lo que ocurre en los primeros segundos, y lo que ya corresponde más a creep y que corresponde a deformación en el tiempo, en ambos casos, tanto en la parte, repito, en la parte para los ensayos del Big John, o sea, ensayo sobre grava, tanto como para los ensayos de arena, y lo que se hizo fue desacoplar la deformación total que se obtiene a través de un ensayo, y para cada estado, o para cada paso de carga aplicado, ¿cierto? Se puede ver que la deformación, por ejemplo, instantánea es mucho mayor que la deformación correspondiente al clip, y nosotros establecimos un clip o una medición de clip de constante de 24 horas por cada ensayo, ¿sí? O sea, completadas las 24 horas, nosotros pasábamos al siguiente paso de carga, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue parametrizar las deformaciones instantáneas con respecto a las deformaciones desfasadas en el tiempo para un cierto paso de carga, ¿sí? Y también evaluamos coeficiente de compresibilidad, tanto para la muestra o para la compresibilidad total, como para solamente la parte de creep, y que correspondían a estas 24 horas que eran la deformación de tipo desfasada, ¿ya? Aquí podemos ver separado cómo era la deformación instantánea con respecto a los esfuerzos aplicados, tanto para las muestras de Collini y Pilbara en la parte superior, como en la parte inferior, que corresponde a las muestras desfasadas. Y se puede ver, por ejemplo, para el caso de la deformación instantánea, que para cierto estado de carga, la succión no afectaba en la deformación, pero para otro estado de carga sí se veía influenciada la succión. Mientras que en el caso desfasado, prácticamente el 100% de la deformación se ve afectada o se modifica producto del cambio en la succión, o el cambio en la humedad relativa, ¿ya? Acá podemos ver también los resultados de la granulometría post-ensayo, ¿sí? En las cuales se puede apreciar que, bueno, primero observar que esta que estoy marcando corresponde a la granulometría original, para el caso de colina, y también para el caso de la muestra de Pilbara, y en función de si aumentaba la humedad relativa, entonces el material se degradaba mucho más, y la granulometría obviamente evolucionaba, siendo, por ejemplo, este es donde están los marcadores de cuadro en blanco, corresponde al que tiene menor succión, o sea, mayor humedad relativa. Lo mismo para el caso de Pilbara, donde el marcador que corresponde a círculo relleno, de color negro, corresponde a una muestra prácticamente saturada, ¿sí? Y de nuevo, se puede ver exactamente lo mismo para los ensayos que se hicieron en Australia. Nótese las partículas de tamaño grava, que incluso el tamaño original llegaba solamente hasta este punto, ¿sí? Y el material evolucionó por completo hasta casi igualar el material que aparece de tipo arenoso, cuando también se hace en los ensayos pequeños, ¿sí? Y esto era lo que yo les comentaba, ¿sí? Que aquí se puede ver ya las partículas absolutamente rotas después de un ensayo de compresibilidad, ¿cierto? En la cual se puede observar la rotura de las partículas. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Pero ahora aterricemos esto un poquito más y llevémoslo a un caso real de aplicación, ¿ya? En un modelo constitutivo que está implementando un alumno del profesor Ovalle, que su nombre es Kasra, no puedo pronunciar el apellido porque es iraní, es bastante largo. Y dentro de este modelo que él desarrolló, ¿sí? Él consideró la rotura de los granos, o sea, el aumento de la compresibilidad y la degradación de la resistencia máxima, el creep por degradación, o sea, corrosión por humidificación, y incorporó variables en el modelo de tiempo y succión. O sea, él consideró las curvas de compresibilidad y también estas curvas de creep, en las cuales existía, como dije,
la deformación que corresponde a la deformación instantánea y también a la deformación que es la deformación desfasada en el tiempo. Entonces, aquí está el modelo, ¿sí? Y en la parte principal está la tasa de rotura de los granos, en la cual se incorpora la variable de succión, y en la segunda parte está la superficie de fluencia y endurecimiento, en la cual se incorpora la variable de tiempo, ¿ya? Entonces, lo que se hizo fue echar a correr el modelo, y se puede observar primero en las curvas de compresibilidad de que el modelo representa bastante bien los resultados obtenidos, en este caso, para el material de colina, que fue para el cual se calibró este modelo, y también para las curvas de Crip, que son de formación en función del tiempo. O sea, el modelo es bastante, o sea, predice bastante bien la respuesta del material bajo cierta condición de succión y cierta condición de esfuerzo, en este caso uniaxial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se pretende para el futuro? Tratar de aplicar esta metodología o este modelo, pero ahora ya calibrarlo para el material de Pilbara, Australia. Entonces, considerando que ya las faenas prácticamente han terminado ahí en la mina Salomón, ¿cierto? Y que lo que se tenía originalmente era un material, obviamente que estaba, imagínense todo esto como nivel de terreno, y una napa que existía aproximadamente a 3 metros de profundidad, ¿ya? Esta napa siempre durante la faena se debió considerar bajo la superficie, o sea, como parte de la exigencia de la normativa ambiental australiana, no se podía generar una laguna, de tal manera de no alterar la flora y la fauna del lugar. Entonces, como parte del plan de cierre, lo que se pretende es ir rellenando este material, y a medida que se va subiendo, se va soltando la napa de tal manera que comience a recuperar su posición original. Perdón, algo me pasó con él. Ahí sí, perdón. Sí, de tal manera de ir depositando el material y que la napa vaya recuperando su posición original, y siempre quedando a una profundidad de aproximadamente 3 metros respecto de la superficie. Pero, como vimos en la presentación, este es un rasgo abierto completo de dimensiones aproximadamente 10 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho y por 150 metros de profundidad. Por lo tanto, la concentración de esfuerzos que va a haber en la parte inferior, y como ya sabemos que las partículas tienen un cierto grado de agrietamiento, ¿sí? Esto se va a generar un incremento de esfuerzos, va a pasar a un problema de creep, y esto en algún minuto también puede generarse rotura de partículas, y este material puede ir descendiendo. Y adicional a esto, el efecto de la napa de agua que va a ingresar dentro de esa grieta va a romper la succión, y lo que se va a generar es probablemente algún tipo de colapso o de disminución en la altura que se pretende mantener, por ejemplo, la altura de la napa de agua. Por lo tanto, aplicar este modelo y calibrarlo para este tipo de material también sería interesante, y podría dar una solución a este problema que se va a plantear cuando comience el cierre oficial ya de estas minas. ¿Sí? Como conclusiones finales, primero, que de este trabajo, que la compresibilidad aumenta con la humedad relativa, o sea, con la succión, debido a un incremento de la rotura de las partículas. Los ensayos mostraron que se generan deformaciones por creep, y las que aumentan también en estado cuando aumenta la humedad, ¿sí? El mecanismo de formación en un incremento de esfuerzo se puede desacoplar, como dijimos, en una deformación instantánea y una desfasada en el tiempo, ¿sí? Y que para cierto nivel dado, ambos valores van a depender de la succión, o sea, del contenido de humedad. Y por último, que a mayor tamaño de las partículas, mayor va a ser la compresibilidad y el creep, lo que valida que existe un aumento de la degradación de las propiedades mecánicas
en materiales gruesos debido, en este caso, a la rotura de partículas. ¿Ya? Agradecimientos especiales a la Pontificia Universidad Católica, obviamente, porque soy un alumno de la universidad, a la Universidad de Newcastle por recibirme en la pasantía durante un año, ¿sí? La Universidad de la Frontera, que me patrocina y que es donde trabajo. La beca CONICYT, que ahora es ANIT, pero que también me patrocinó mi estadía en Santiago y también en Australia. Y por último, el Fondesit, el proyecto al cual nos acoplamos y que el investigador responsable era el profesor Carlos Valle, en este caso. También, obviamente, agradecerle a él por el tema de tesis que me ofreció. ¿Ya? Y eso, muchas gracias por su atención. ¿Dudas? No sé. Gracias, Rodrigo. 40 minutos exactos de presentación. Vamos a abrir una serie de preguntas a la audiencia, así que los dejo en... Los Luis dejo proponer Aravena, sus parece, Luis preguntas. Aravena, no sé si quiere escribir la chat o quiere al No, micrófono abierto. levanté micrófono, Rodrigo. Primero, felicitarte por la investigación. Me parece súper interesante el tema. Muchas Mira, gracias. yo trabajo en el área minera, yo trabajo en Codelco y a mí me toca ver botaderos de Mm. ripio con lixiviación secundaria y también las pilas dinámicas. Y este efecto es un efecto que se ve mucho en eso y que está poco estudiado. Entonces, te quería preguntar si tienes algún paper, algo en línea para poder leer y empezar a involucrarme un poco más, porque hay varias cosas que yo he ido planteando, como el efecto de la succión, cómo sube y baja el nivel, pero no es agua lo que yo tengo. Yo tengo PLS o ILS, que son soluciones de ácido sulfúrico que van regándose en el ripio para poder extraer mineral, y son botaderos que estamos hablando de 100 metros de altura por 400 hectáreas de superficie, donde el Ya. efecto estático y dinámico es muy fuerte. Entonces me pareció súper interesante lo que tú expusiste. En realidad con el ensayo isométrico es poco particular, porque lo normal que uno hace son los ensayos clásicos, los triaxiales, los edométricos y algunos saturados, no saturados, los CIU, los CID, pero me pareció muy particular lo que tuviste ahí. Eso. Bueno, muchas gracias. Si quieres podemos conversar después para darte o entregarte información respecto a los papers que hemos trabajado con el profesor Ovalle. Y no sé si él también está interesado en conversar el tema, que él también se dedica a esto. No sé si te parece. Sí, no sé dónde les dejo los datos para Eh, poder contactarme. eh, espera que terminemos la reunión y ahí te doy mi correo Ya, para que nos súper. contactemos. No hay problema. Luis, solo como comentario, efectivamente lo que estudia Rodrigo es el efecto de la humedad en la degradación de estos materiales, ¿no? Pero él solo se focaliza en el efecto de la succión para un líquido que es fijo, es siempre el mismo, ¿no? Pero si la química de ese líquido cambia, entonces el nivel de corrosión es mayor o menor. Si es ácido, es mucho mayor, obviamente. Por eso en pilas de lixiviación vemos este efecto que muy marcado, ¿no? De degradación del material, incluso de dilución de minerales y otras cosas. Pero efectivamente es parte de lo mismo, es una humedad que puede tener un contenido químico que la hace más agresiva y que va a degradar el material. Así que lo que estudia Rodrigo en parte es aplicable al problema que tú planteas, de todas maneras. Sí, no, me pareció excelente. De hecho, lo que les puedo comentar es que la humedad límite que yo tengo en esos sistemas son 15%. Sobre eso existe incluso hasta riesgo de derrumbe en los sistemas. Entonces, de verdad es muy interesante. No lo había visto como algo tan abierto y de verdad quedé sorprendido con la presentación. Vale, gracias. Gracias, Luis. ¿Alguna otra consulta? No, al parecer no tenemos más preguntas.
Bueno, si es así, agradecerles a todos. Gracias, Rodrigo, por tu presentación. No sé, Pilar, si quieres cerrar con algo, con algún mensaje. Nada más. Gracias, Pati. Muchas gracias.